En esta sesión vamos a conocer una herramienta fundamental de la orientación a efectos e impactos durante la planificación que se conoce como la cadena de impactos. Hasta ahora sabemos que un proyecto puede haber generado todas las actividades, los productos planificados sin que los grupos meta los hayan usado o que estos hayan tenido un efecto positivo sobre sus vidas, vale decir, que hayan generado efectos en las condiciones para el ejercicio de los derechos de los niños. Y de esta manera entonces la orientación a efectos e impactos no solo le interesa saber qué hacer, sino que qué cambios se quieren impulsar y qué es lo que hay que hacer para lograr que se den esos cambios. Y, por supuesto, durante el proceso de monitoreo también saber qué cambios se han alcanzado y qué ajustes son necesarios hacer para alcanzar esos cambios. Por lo tanto, entender, visualizar y poder generar una comprensión común para alcanzar esos cambios es el hilo rojo, ¿cierto? Es la línea conductora para el proceso de planificación, implementación, monitoreo y evaluación. Y esto sin duda implica un cambio en el paradigma en la gestión de los proyectos. Que por lo general están orientadas a las acciones y no al proceso de cambio que esperamos que pueda alcanzarse. La orientación a efectos e impactos, entonces, que se basa en el enfoque de derechos de la niñez, busca fomentar la elaboración e implementación de proyectos para que estos generen cambios en la vida de los niños y contribuyan a la realización de sus derechos. Para esto sabemos que los principios de la Convención de los Derechos de los Niños guían este proceso, pero también de manera más estratégica nuestra lógica de intervención también puede orientarse a aspectos del cambio más específicos, ¿cierto? Que son los que conocemos en esta herramienta, que conocemos los 5 aspectos del cambio para los derechos de los niños. Cambios que tienen que ver con leyes, estructuras, sistemas, cambios que tienen que ver con la capacidad de los garantes para cumplir obligaciones, cambios que tienen que ver con el empoderamiento de los niños y su capacidad de exigir y demandar derechos, cambio en el compromiso de los actores no gubernamentales para apoyar la exigencia y la realización de los derechos de los niños y cambios que tienen que ver con mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia social para que estas condiciones, estos aspectos del cambio se cumplan. Sabemos que en una estrategia de proyecto no necesariamente tienen que estar estos 5 aspectos, pero sí es importante que al menos estén presentes 3 de ellos y que consideremos muy seriamente el tema de la organización y el empoderamiento de los niños. Entonces, lo que interesa es poder visualizar esos cambios, ¿cierto? Y que no solamente el qué vamos a hacer, sino que el qué se quiere cambiar y cómo es posible y en quiénes llevar e impulsar ese proceso de cambio. Entonces, en general, cuando trabajamos en una lógica más basada en actividades o en lo que se quiere hacer, tenemos muy claro los insumos, las actividades, los insumos, que es lo que necesitamos para hacer las actividades, las propias actividades que vamos a desarrollar y lo que esperamos alcanzar con esas actividades, sus productos. Y luego ya pensamos en el efecto directo, vale decir, en los objetivos que queremos alcanzar. Y cómo estos van a contribuir a un cambio mayor que no está relacionado directamente con nuestro proyecto, pero esperamos que contribuya a eso. Sin embargo, podríamos preguntarnos qué pasa entre medio, entre aquello que se logra con las actividades, por ejemplo, los conocimientos, las herramientas que se apropian los niños, las familias, las comunidades, los municipios, los comités de derechos del niño o las defensorías municipales de la niñez, en fin, todas esas estructuras, esos productos. ¿Qué sucede luego? ¿Inmediatamente se genera el cambio? ¿De qué manera entonces, qué pasa, digamos, en ese intertanto entre que se consiguen los productos del proyecto y esperamos automáticamente observar los efectos, los cambios en los derechos de los niños? Esta imagen puede ser bastante ilustrador de esa pregunta, ¿cierto? Hay dos científicos discutiendo, uno le muestra la ecuación a otro y dice, mira, pasa esto, le resta esto, lo multiplica, luego aquí ocurre el milagro y tenemos estos resultados.
Y el otro colega le pregunta, creo que podríamos ser más explícitos, ¿cierto? Para explicar este segundo paso, el del milagro. Entonces la cadena de impacto va a incorporar un nivel que es bien importante que se conoce como el uso de los productos y se refiere no solo a la importancia de saber qué queremos alcanzar producto de las actividades en los distintos actores de la estrategia del proyecto, sino que especialmente también cómo las personas, los niños, las familias, los grupos meta que hemos definido en nuestra estrategia de cambio, usan esos productos para alcanzar en su contexto los cambios en la realización de los derechos de los niños. Y por lo tanto la cadena de impactos va a agregar un nuevo nivel va a ayudar a visualizar un nuevo nivel en este proceso de cambio. Uh-huh. Entonces la cadena de impacto es importante que tengamos claro, es una herramienta visual que muestra cómo se cree que una acción particular puede llevar a alcanzar a los resultados deseados, a los cambios deseados por un proyecto y por lo tanto permite aclarar la lógica de intervención del proyecto y mostrar no solo las actividades y lo que se quiere alcanzar, sino que también cómo las personas, los grupos, las instituciones van a usar esos conocimientos, esas herramientas, esas formas de trabajo en red, esas formas de monitorear o realizar vigilancia social para alcanzar los cambios en los derechos de los niños que busca el proyecto. Y eventualmente contribuir con esos impactos. Entonces es bien interesante porque la cadena de impacto va a intentar visualizar estos 5 niveles, ¿cierto? En la lógica de intervención particular. Por supuesto, la cadena de efectos e impactos se basa, ¿cierto? Refleja, es una imagen que refleja una lógica de intervención y no solamente un proceso racional y mecánico. Por lo tanto, toda cadena de impactos también se basa en la CDN. Uh-huh. Entonces, ¿qué elementos tiene una cadena de impacto? Primero, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Una actividad. Las actividades son las acciones necesarias ajá, para implementar el trabajo requerido y por lo tanto implica identificar qué es lo que necesitamos para producir el siguiente nivel, que son los productos. La actividad es las acciones necesarias para alcanzar un producto. ¿Y qué son los productos? Se refiere a aquello que se quiere lograr con los grupos metas como resultado de las actividades. Producto de las actividades esperamos que los grupos metas se sensibilicen sobre una temática o que manejen conocimientos determinados para educar sin violencia, para trabajar en red, para promover la organización de los niños y su empoderamiento en sus organizaciones. En fin, se refiere a aquello que se logra producto de las actividades del proyecto. Y luego se espera que teniendo estos productos, las personas, los grupos, de acuerdo a la lógica de intervención, se apropien, ¿cierto? Entonces este es el nivel de uso de productos. Se refiere a cómo entonces los diferentes grupos meta que forman parte de la estrategia de cambio se apropian, ponen en práctica los conocimientos, las herramientas, las formas de trabajo, los protocolos desarrollados, las formas de funcionamiento específicas que se han acordado, de tal manera de que refiere a la manera en que los actores del cambio usan, ¿cierto?, los conocimientos y herramientas alcanzadas en los productos del proyecto. Y el siguiente nivel, entonces, como consecuencia de este uso de productos, se espera que se alcance un objetivo, un efecto directo, ¿cierto? Que va a definir un cambio que es estructural, que es sustentable en la situación del grupo meta y que es logrado como consecuencia del uso de productos. Bien interesante entonces porque la cadena de impacto va a permitir entender la lógica de intervención, la lógica del proyecto, ¿cierto? La estrategia del proyecto y entender de qué manera
si es que se logran ciertas actividades, se espera alcanzar ciertos productos y si se alcanzan ciertos productos, entonces como consecuencia de eso, como resultado de eso, se espera que las personas y los grupos que forman parte de esta estrategia usen esos conocimientos, esas herramientas y que al usar esas herramientas, esos conocimientos, al ponerlos en práctica, se alcancen los efectos del proyecto. Entonces, la cadena también nos habla de una relación eh, de causa-efecto, ¿cierto? Cómo esperamos que cierto paquete de actividades genere ciertos productos y que al alcanzar ciertos productos, entonces como consecuencia de ello, los grupos meta usen esos productos y alcancen los cambios que se esperan en la condición, en el ejercicio de los derechos de los niños. Ajá. Si lo vemos en un ejemplo, entonces veríamos que una actividad podría ser formar 200 padres en una estrategia de disciplina positiva para niños de 4 a 6 años. Un producto es que cierta cantidad de padres tengan esos conocimientos sobre estrategias de disciplina positiva, más como consecuencia de esta actividad ellos tengan los conocimientos para aplicar disciplina positiva. ¿Qué se espera como consecuencia de esto? Es que una cierta cantidad de padres al menos usen esas herramientas, estrategias de disciplina positiva en el día a día de la crianza con sus hijos y producto de este uso se espera que se generen ambientes de respeto mutuo y vínculos afectivos reforzados al interior de la familia. Entonces, si vemos el impacto y se espera entonces que este cambio contribuya a un impacto que está fuera del alcance directo del proyecto, ¿cierto? No es una atribución directa del proyecto, pero que esto contribuya a la reducción de violencia en una determinada zona. Entonces, si vemos la cadena de impacto, en la cadena de impacto tenemos distintos niveles, ¿cierto? En el proceso de cambio. Por supuesto, hay una esfera de control, de control por parte del equipo del proyecto, por parte de la organización, porque podemos controlar los insumos, las actividades, ¿cierto? Y de acuerdo a estas actividades, la calidad de los productos a alcanzar. Hay una esfera de responsabilidad porque se espera que entonces con estas actividades específicas y alcanzando cierto nivel de calidad de los productos, entonces eh, las personas, los grupos metas puedan usar esos conocimientos, estrategias, herramientas que son los productos del proyecto para alcanzar los cambios sostenibles en sus contextos de vida. Esta es una esfera de influencia. Esperamos entonces que como consecuencia de la calidad de nuestras actividades y productos se alcance, ¿cierto? Los cambios y la apropiación por parte de los actores. Y hay una esfera de interés que relaciona con el impacto y que tiene que ver con lo que se desea alcanzar desea cambiar a largo plazo, ¿cierto? Dependiendo de la lógica de intervención, vamos a tener distintos tipos de cadenas, ¿cierto? Unas cadenas que son más lineales, otras que se abren como raíces, ¿cierto? Y esto va a depender de cuál es la estrategia de cambio. Y esto es bien importante porque esa estrategia de cambio puede visualizarse entonces, requiere de una discusión que permita entonces entender que la cadena va a visualizar, va a expresar una determinada estrategia para alcanzar un cambio en un contexto determinado, considerando las capacidades y los recursos de la institución.